voces, tantas opiniones, tantas doctrinas y enseñanzas. ¿Cómo podemos distinguir la verdad del engaño? Y te planteo 3 escenarios. Imagínate que andas por una ciudad buscando una dirección, un destino concreto, y 3 personas se prestan a ayudarte. La primera persona, sin saber, sin conocer absolutamente de nada dónde se encuentra tu destino, se atreve a darte las indicaciones, sin saber que puedas perderte. La segunda persona hace realmente lo mismo, te da indicaciones, pero con un interés personal. Te trata de llevar por un camino más largo con la intención de que pases por delante de su negocio, de su establecimiento, y de que le compres algo, que te gastes el dinero ahí. Y una tercera persona pues se presta a ayudarte sin ningún interés personal, sin ánimo de lucro, te lleva por el camino correcto y fiel a sus intenciones, pues es el que te conduce realmente a la verdad. Pero tú no sabes realmente quién te está diciendo la verdad. ¿Cómo podemos distinguir la verdad del engaño? Bienvenidos a este podcast donde queremos hablar hoy de las religiones. ¿Cómo podemos encontrar la verdad en medio de tantas voces que escuchamos y de tantas enseñanzas? En la segunda entrega del podcast, la semana pasada pudimos realizar el primer podcast y les doy la gracia a todos los que se conectaron, que pudieron en el programa sobre las enseñanzas de Jesús. En esta nueva entrega, sentados a la mesa con Jesús, queremos analizar precisamente esto. Melchor, una pregunta muy interesante. Yo creo que uno de los temas donde todos nuestros seguidores pues, van a estar muy atentos. ¿Cómo podemos encontrar? ¿Cómo podemos discernir la verdad del engaño? Buenas, Miguel Ángel. Un placer estar de nuevo con vosotros. Volvemos a lo mismo, Miguel Ángel. Esa pregunta parece relativa, ¿sí? Porque ¿cómo conocemos la verdad con tantas voces, como decía, y cómo podemos conocer la diferencia entre el engaño y la verdad? Pero no es relativa. Hay muchas voces, muchas supuestas verdades, pero en el universo solamente hay una absoluta verdad, ¿sí? Y creo que hoy este podcast es para eso mismo, ¿sí? Para mostrarle a la audiencia y a los que nos oyen que solamente hay una verdad y una realidad en todo el universo absoluta. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo conociendo, ¿sí? Indagando, poniendo todo sobre la mesa y pudiendo ver lo que realmente tiene sentido común, porque hoy una de las cosas que le pasa a la humanidad es que muchos no tenemos sentido común. Yo también entro, ¿sí? Sentido común significa el conocer la realidad de que las cosas tengan pie y cabeza. Y hoy tenemos que entender que las religiones del mundo, hay miles de religiones en el mundo, muchas creencias, muchas corrientes de pensamiento, pero tendríamos que conocer y poner las cosas sobre la mesa. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, en los anales históricos hay 11 religiones en el mundo que han habido. Las más influyentes de esas 11, 6 ya han muerto, no siguen vigentes, 5 de ellas están vivas, ¿sí? Esas 5 son el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo y el budismo, ¿sí? De esas 5 hay solamente 3 de ellas que son monoteístas. La palabra monoteísta, Miguel Ángel, significan los que creen en un solo Dios, ¿sí? Es el judaísmo, el cristianismo y el Islam, ¿sí? ¿Qué tenemos que entender sobre las religiones vivas? Pues que cada una de esas religiones, Miguel Ángel, tiene supuestamente un libro sagrado, ¿sí? Una verdad escrita, pero cuando tú, como te digo, ponemos las cosas sobre la mesa y con sentido común queremos conocer la verdad, se puede conocer, ¿sí? Y estoy hablando desde la razón, no estoy entrando en la fe, sino en la razón, ¿sí? En la razón es poder comprobar qué credibilidad tienen esos supuestos libros sagrados y qué credibilidad tienen esas religiones que nos enseñan una verdad. Por ejemplo, esas 5 religiones, ¿sí? Todas ellas, ¿sí? Estamos hablando del budismo, del hinduismo, del islam y del judaísmo, te enseñan un camino, una verdad o una vida. Pero solamente el cristiano, cuando hablo del cristianismo, hablo del cristiano verdadero, ¿sí? El cristiano verdadero, que después, si quieres, seguimos identificando qué es un cristiano verdadero, se basa literalmente, ese cristianismo se basa
en la obra de una persona, no en las obras de lo que los hombres podemos llegar a hacer. Entonces yo creo que para conocer la verdad sobre las religiones tenemos que conocer qué evidencias claras tienen sobre esas verdades que ellos supuestamente dicen. Pero ellas tienen un camino, una verdad y una vida. El cristianismo solamente dijo estas palabras. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es un supuesto camino, no es una supuesta verdad ni una supuesta vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, mientras que las demás religiones del mundo te quieren mostrar, como tú decías en la introducción, ¿sí? Ese camino de esa persona que busca una dirección, ¿sí? Esto es lo mismo, ellos te muestran un camino, te muestran una vida, te muestran una verdad, pero el único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida fue Jesucristo. Mucha gente al escucharme decir esto pueden llegar a decir que el cristianismo verdadero es fanático porque dicen tener absoluta el camino, la verdad y la vida. Pero es que el problema es que no lo digo yo, Miguel Ángel, no lo dice el hombre, lo dijo Dios mismo, ¿sí? Entonces, el fanatismo no está en decir que necesito agua, porque sin agua me moriría. El fanatismo no está en decir que necesito el oxígeno, porque sin él me moriría. El fanatismo no es decir que Jesucristo es Dios, el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, porque Él lo demostró. Es más que evidente que Jesucristo fue el hombre más impactante y más influyente que ha habido sobre la tierra. Así es. Sí, un tema interesante que vamos a ir diseccionando, sobre todo cuando hablamos de la palabra religión, ponerle en un enunciado desde el punto de vista semántico a esa palabra. Cuando la gente escucha religión, ya lo relaciona con algo espiritual, con un grupo que sigue a un líder, más bien un líder espiritual, a un Dios, ¿no? Es todo el concepto a nivel mental que tenemos sobre eso. Siempre hemos dicho que si no conocemos a Dios, pues lo imaginamos, ¿no? Y nos hacemos en nuestra estructura mental algo distinto a la realidad. También tenemos que hablar de la palabra secta, porque es imposible sacarla, ¿no? Porque se confunde mucho entre religión y secta. Es verdad que no hay una definición clara en cuanto a religión y secta, porque es una palabra, no diría que ambigua, pero sí que engloba muchos significados distintos. De hecho, muchísimos autores a lo largo de la historia no han podido concretar exactamente un enunciado o un significado para esa palabra. Por ejemplo, si yo te digo salud, pues salud tiene por parte de muchísimos autores pues la ausencia de enfermedad. Para otros el estado de físico de bienestar sin sentirte bien y alegre. Hay muchos enunciados, pero sí que tiene unas características intrínsecas en cuanto respecto a la religión y a la secta, ¿no? La secta sí lo relacionamos mucho más a tener características de dominio, de grupo, en los cuales tiene unas reglas y unas normas que son imposibles de cambiarlas, donde hay una coacción sobre la persona, donde realmente te ve privada de libertad. Bueno, tiene unas características, ¿no? Y la religión es quizá algo mucho más, diría, no tan estricta, pero sí que enmascarada de verdad, porque siempre decimos, no hay mayor mentira que una verdad media. Pero aquí la pregunta que yo quería hacerte, y nuevamente que tú la has presentado bastante clara, si yo le hablo a alguien de cristianismo, le hablo a alguien de Jesucristo, ¿vale? ¿Por qué sé realmente que es la verdad, el camino y la vida, como él dijo? Bueno, Miguel Ángel, para poner un contexto a lo que estás hablando, la diferencia es porque las religiones del mundo, en el universo solamente, aunque esto es una connotación que podemos no podemos estar de acuerdo todo el mundo, pero tenemos que saber que solamente existen dos religiones, ¿sí? Está la religión de las obras y la religión de la gracia. El mundo tiene muchas religiones y las religiones, todas ellas son por obra, mientras que solamente el cristianismo es por gracia. ¿Qué significa esto? Que el mérito de nuestra salvación o de nuestro encuentro con nuestro Dios no depende de nosotros, sino que es por gracia y favor. Mientras que las religiones del mundo, para poder apaciguar a sus dioses, necesitan hacer obras dignas de uno mismo, ¿sí? Entonces, una de esas diferencias, hay muchas más, pero como hablabas de las religiones es una palabra, viene del latín, ¿sí? Pero ya existía mucho antes, con otras formas de expresarla, pero es el esfuerzo del hombre, ¿sí? De alcanzar o ligarse a algo. Entonces, cuando nosotros entendemos que el cristianismo no es una religión, porque el cristianismo no se basa
en obra, ni mandamiento, ni enseñanza, ¿sí? Como las demás religiones. El Islam, el judaísmo se basan en enseñanza, ¿sí? En cumplimiento de obras. Entonces, el cristianismo es todo lo contrario. Todas las demás religiones, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, el budista puede ser un fiel budista sin conocer a la persona de Buda. El islámico puede ser un fiel musulmán sin conocer a la persona de Mahoma, ¿sí? El judío puede ser un judaizante ortodoxo sin conocer a la persona de Moisés, ¿sí? Pero el cristianismo no puede ser un cristiano verdadero sin conocer a la persona de Jesús, porque el cristianismo se basa en una persona y no solo las enseñanzas de esa persona. Así, porque religión, como bien comentábamos antes, es una palabra que engloba muchísimos enunciados. Por ejemplo, es el yo seguir a un grupo de personas que idolatra, ¿no?, a algo. En este caso, pues, por ejemplo, vamos a hablar del fútbol, ¿no?, que es algo que esto me ha hecho pensar a mí respecto a eso. Se puede convertir muchas veces el fútbol en una religión. Es decir, ese fanatismo por tu equipo, que no haces otra cosa sino prácticamente ver partidos todo el día, noticias de fútbol, y a tus estrellas las idolatras como si fuesen dioses, se puede convertir, podríamos denominar que se ha convertido en mí en una religión. No siempre tiene que ser la religión, el seguimiento a algo espiritual, o sea, a un Dios mitológico que no lo vemos pero que nos hacemos una imagen de él, ¿no? Muchas veces es una conducta, ¿no?, una conducta que me lleva a idolatrar o a querer algo específico, ¿no? Sí, evidentemente. Como decía, cualquier cosa que ocupe todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, toda tu mente, todo tu corazón, se vuelve en una religión, Claro, ¿sí? claro. Y después dentro de esa, pero claro, no, universalmente el fútbol no es la religión, como tú decías, esa religión que busca una divinidad o apaciguar a un dios, ¿sí? Pero claro que hay muchas religiones El dentro. budismo tampoco. No, el budismo tampoco tiene líder. una divinidad, sí es verdad, pero tiene preceptos de cómo ser mejor. Quiere decir, ellos, el budismo, por ejemplo, lo que ellos intentan es, por medio de la meditación, tener una paz para poder controlar el sufrimiento, el dolor, y poder reencarnarse en otra realidad. Puede ser el cosmos, puede ser un animal, puede ser una planta, ¿sí? Pero en sí sigue ocupando todo su esfuerzo, todo su corazón y toda su mente, ¿sí? La religión es algo omnipresente en el universo y en la vida. Quiero decir, el mundo entero busca de alguna manera las religiones, ¿sí? La religión que pueda apaciguar no solamente a su Dios o su divinidad inventada, sino también a su corazón, Miguel Ángel. ¿Cómo podemos identificar una falsa doctrina, una falsa enseñanza, que aparentemente esté enmascarada de verdad, ¿no? Si esto lo analizamos desde el punto de vista del conocimiento, y no es fácil contestar a esta pregunta, ni es fácil encontrar, pero todas las religiones, superficialmente, aparenten tener cosas de verdad, algo de verdad, pero en lo intrínseco, o sea, en el verdadero fruto de cada doctrina, es donde podemos conocer la verdad. Cuando descubrimos a esas tres personas que planteábamos al principio y ese escenario que dábamos, cuando conocemos la realidad de cada de esas tres personas, nos vamos a dar cuenta que la tercera persona era la correcta, ¿no? Porque por su fruto, ¿no?, indagamos, conocemos, le preguntamos a esas personas, experimentamos con ellos, vamos con ellos a través de esas direcciones y podemos identificar que la verdad la tenía la tercera persona, ¿no? Yo creo que no sé si pasa un poco así con el cristianismo, con el budismo, con el islam y demás, ¿no? De poder de alguna manera experimentar y cómo, y esto no quiere decir que vayamos en contra ni criticar a nadie, muchísimo menos, ¿no? Dios nos guarde de eso, ¿no? Pero yo quiero conocer la verdad. Desde pequeño mi interés y mi única inquietud, yo soy cristiano, creo en Cristo, porque busqué en otros lugares, busqué en otras cosas. Yo quería saber, esa persona, saber de cuál, en ese escenario que bien comentaba antes, qué persona me estaba diciendo la verdad. Si Cristo era verdad, si Cristo era real, tenía que haber mucho más, algo más allá del conocimiento, de lo que Él hizo y de lo que Él dijo, sino experimentarlo en mi propia vida. ¿Y por qué yo creo en Cristo? ¿Por qué Cristo sé que es el camino, la verdad, la vida? Porque Cristo es una naturaleza, es una persona que fue, como dice la palabra de Dios, el que no naciere de nuevo. Esa naturaleza, yo morí a mí mismo y fui engendrado de nuevo. Yo comencé
¿qué hizo Cristo en mi interior? Por ser no solamente mejor persona, perdonar a mis enemigos, amar a los demás, poder ser sensible al débil, poder experimentar paz, gozo, paciencia, mansedumbre, atributos que antes no los tenía, no los tenía, ¿no? Entonces, digo, Señor, ahora entiendo por qué tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que te conduzca Él a un camino, sino que Él es el camino, ¿no? No sé si, bueno, yo creo que eso tenemos sentimientos comunes, ¿no? 100%. Claro, evidentemente, para poner el contexto, lo que acabas de decir, tendríamos que conocer que Jesucristo, el cristianismo no es un conjunto de reglas, mandamientos o enseñanzas, ¿sí? Sino más bien una persona, Claro. ¿sí? Nada más y nada menos. El cristianismo ha hecho de Jesús muchas cosas. El mundo ha querido hacer de Jesús muchas cosas. Las religiones del mundo han querido hacer de Jesús muchas cosas. Pero tenemos que tener claro de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Es la única realidad y Él no nos mandó a cumplir, Él vino a nosotros. Entonces Dios es trascendente, está muy por encima de la creación humana y natural, pero también vemos la inmanencia de Dios. Él está cerca de nosotros, ¿sí? En Él nos movemos, en Él vivimos, en Él respiramos. Y la realidad de la verdad, como tú decías, es lo sorprendente de tener el sentido común de poner las cosas sobre la mesa, como decíamos hace unos minutos, y poder ver que Dios vino a nosotros. La religión es el hombre esforzándose por alcanzar a Dios, y el cristianismo es Dios intentando alcanzar al hombre. No fue el hombre haciendo a Dios a su imagen y semejanza, siempre fue Dios nos hizo a imagen y semejanza. Las religiones buscan cómo hacer a su divinidad a su imagen y semejanza, ¿sí? Pero el cristianismo es todo lo contrario, Miguel Ángel. Entonces, basémonos en esta realidad, ¿sí? Las religiones del mundo, las más influyentes que hay, con miles de seguidores, ¿sí? Evidentemente todas ellas hablan bien de Jesucristo. Todas ellas hablan bien del Señor Jesucristo, ¿sí? El budismo dice que Jesucristo fue un meditador espiritual de alto rango. El Islam dice que fue uno de los mayores profetas que tuvo su enseñanza. El judaísmo, algunas ramas del judaísmo dijo que fue un buen rabino, un gran hombre con mucho conocimiento, ¿sí? Y asimismo, Séneca, los pensadores de la historia, todos vieron en Jesús un hombre sorprendente, impactante, influyente, ¿sí? Pero cuando se trataba de que Jesús hablara de otras religiones o de otras verdades, jamás apuntó ninguna flecha a ninguna religión del mundo. Él nunca habló de nadie. Él cuando vino a esta tierra dijo: yo soy, como tú decías, Miguel Ángel, el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué es la verdad? Y Jesucristo en Juan nos declara: ¿qué es la verdad? La verdad es que conozcan a este Dios, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. Esta verdad, porque el que me come a mí jamás nunca tendrá hambre, y el que me bebe a mí jamás nunca tendrá sed, porque yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Así es. Tenemos que hablar de sectas dentro de las propias religiones. Y vamos a centrarnos en el cristianismo, que quizás es una pregunta que te puedo poner entre la espada y la pared. Si no me la quieres contestar, es respetable, porque es un tema bastante delicado. Hablemos del cristianismo. Dentro del propio cristianismo podemos encontrar sectas, no solamente por las malas interpretaciones teológicas, las distintas interpretaciones teológicas, pero ¿cómo podemos encontrar dentro del propio cristianismo, ¿vale? Reconocer que hay sectas o grupos que también podemos introducir la palabra legalismo, ¿no? No se correlacionan o no se relacionan realmente con lo que Cristo es y con lo que Cristo vino a expresarnos, ¿no? Su propia vida. Claro, Miguel Ángel, yo soy de los que piensa que, por ejemplo, la Biblia nunca escondió nada, ¿sí? Siempre mostró sus lados buenos, sus lados malos. En este momento yo tengo que decir que, como tú decías antes, que ha sido algo poderoso, para yo encontrar a Dios nadie me lo impuso, lo busqué la verdad y encontré a Jesucristo. Muchos hombres y pensadores de la humanidad buscaron la verdad y tuvieron que encontrarse con Jesucristo, ¿sí? Miles de testimonios, pero la realidad está en que dentro del mismo cristianismo hay muchísimas sectas, ¿sí? Pero es que para otras iglesias, como por ejemplo la Iglesia Católica, el judaísmo, ¿sí? Que fueron mucho antes por ejemplo, que el Islam fue en el 600 después de Cristo,
¿sí? El Corán se escribió con partes de la ley de Moisés, ¿sí? de la Torá o de la Taná, más con partes del Nuevo Testamento, y ahí se hizo el Corán, ¿sí? 600 años más tarde. Pero ya el judaísmo y el cristianismo fue antes. Las evidencias claras de que el judaísmo y el cristianismo tenían sus verdades estaban basadas en que no estamos literalmente buscando la realidad de cómo encontrar las verdades, porque para ellos somos secta, Crisi. Cuando el cristianismo se separó del judaísmo, el judaísmo habló de que el cristianismo, que se basaba en el nazareo, ¿sí? en el nazareno, era una secta. ¿Por qué era una secta? Porque no cumplían con los estandartes de su enseñanza. Cuando el cristianismo se separó, el protestante se separó de la Iglesia Católica, para ellos éramos una secta, ¿sí? Y así continuamente hay miles y miles de seguidores cristianos que tienen diferentes creencias y, como tú bien dices, se llaman sectas. Ahora, Miguel Ángel, la pregunta está, ¿y cómo sabemos que es la verdad? ¿Por qué Miguel Ángel y Melchor dicen tener la verdad? ¿Cuál es lo absoluto para reconocer una verdad y que no somos secta y que no somos una secta que, como tú decías, una palabra y una etimología muy variante, ¿sí? Muy amplia, no podemos meterla en un cajón y decir esto es, ¿sí? Pero una de las connotaciones es que las sectas te manipulan, te controlan, quieren direccionarte, te obligan a hacer las cosas, ¿sí? Pero recuerda que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él dio libertad, ¿sí? Nunca esclavizó, nunca obligó a nadie. Pero hoy evidentemente hay algo que yo sí marco la diferencia, ¿sí? Para reconocer, claro que hay en el cristianismo secta que están fuera de, no se tendrían que llamar cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cristiano, como decíamos, se radica en una persona, no en enseñanza. Entonces, si nosotros podemos ver qué es lo que nos separa de la secta, en que es claro la revelación que tenemos en la Escritura. Jesucristo es Dios, hay un solo Dios creador de todo el universo, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cada persona cristiano que diga ser cristiano, que no crea que Jesucristo es Dios, que el Padre uno solo es, ¿sí? Y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿sí? Está fuera de la verdad absoluta. Entonces, dentro del cristianismo están los que tienen a Jesús inferior a Dios o que tienen sus propios libros sacados de la palabra, ¿sí? Estamos hablando de los mormones, con todo respeto que se merece todo el mundo, estamos hablando de los testigos de Jehová, estamos hablando de los adventistas, estamos hablando de los unitarios, ¿sí? Y dentro de esas realidades es que no tienen a Jesús como Dios, o tienen sus propios libros inventados, sacados de la Escritura. Entonces, la palabra es clara cuando dice que nadie le quitara a esta palabra, a esta profecía, nada, porque el que le quitara será borrado del libro de la vida, pero el que la añadiera también será echado al lago de fuego. Entonces, evidentemente hay muchísimas sectas, pero nosotros hoy tenemos claro de que Jesucristo es Dios, que el Padre uno solo es, creador del universo, ¿sí? Como dice la palabra en Hechos, dice, de la sangre hiciste un linaje de la humanidad. Dice, y los pusiste para que cubrieran la faz de la tierra, ¿sí? En Él nos movemos, en Él somos. Entonces, es claro la evidencia de que hoy las personas que dicen ser cristianas no tendrían que llamarse cristianos si no tienen a Jesucristo como el Hijo de Dios, la única revelación verdadera del Dios Padre. Bueno, en esas distintas interpretaciones doctrinales en cuanto a lo que estás hablando, ¿no? Porque dentro del ámbito cristiano hay muchos que no reconocen a Dios, a Jesucristo como Dios, sino Hijo de Dios, ¿no? Y lo sabemos. ¿Cómo podemos saber a través de las Escrituras, ¿no? Realmente, porque un texto la gente lo puede interpretar de formas distintas, ¿no? Pero yo considero que las personas, como decía Jesucristo, hay muchos que vendrán como falsos profetas vestidos de ovejas, ¿no? Pero son lobos rapaces por dentro. Incluso solo habla de los propios religiosos. La vida de Cristo debe ser representada, o sea, debe ser expresada en nuestro fruto, ¿no? Es decir, si Dios no te puede revelar la verdad a través de tus ojos espirituales, a través de esa persona que ha nacido de nuevo en ti, para que tú puedas ver, ¿no? Una de las cosas que para mí no cabe en mi cabeza que Jesucristo no sea Dios, es que Jesucristo porta los atributos de su Padre, de Dios. Una persona que no sea Dios no puede expresar la vida de Dios.
la manera de hacer milagros, la forma en la cual él hablaba, vivir en el Espíritu. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente yo soy el camino, la verdad y la vida, eso te lo puede decir Dios. No sé un poco si me estás entendiendo, pero su propia esencia, sustancia, él vino a revelarse del Padre. Dice, no es que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Hay tantas evidencias que a mí espiritualmente Dios me hizo ver realmente a Jesucristo como Dios, ¿no? Y claro, esto es algo difícil para mucha gente que no lo interpreta así. Pero la diferencia es, para mí, es estar en Cristo y que Cristo te revele a través del Espíritu, ¿no? Cuando él estaba frente a Pilato, le decía, yo soy la verdad. Y él le decía, ¿pero qué es la verdad? Pilato no podía ver la verdad. La verdad era él, una persona que estaba justo mostrándose a sí mismo, ¿no? Yo creo que este mundo está ciego, es como el escenario de la primera persona que intenta con buenas intenciones llevarte hacia un lugar, pero como no conoce y no tiene el discernimiento de la verdad y del conocimiento, te lleva por caminos erróneos, ¿no? Ese es un poco el planteamiento, ¿no? Sí, sí, y ese mismo planteamiento está haciendo mucho mal a muchas familias, a muchas personas, ¿sí? Dentro de la religión hay muchas creencias, corrientes de pensamiento, ¿sí? Que hacen mucho mal. Entre ellas está la brujería, ¿sí? Meten a las personas en una habitación oscura y ahí ya las quieren dejar, ¿sí? Crisis, hay una desesperación, ¿sí? Nosotros hemos tratado personas, Miguel Ángel, tú has estado con nosotros, personas que han venido con mucho sufrimiento después de salir de la brujería, de esa manipulación, de esa coacción, ¿sí? Y como tú decías, claro que conocer la verdad no hace libre, porque le dice la palabra del Señor en Gálatas, dice, estás pues firme en la libertad, ¿sí? Estás pues firme en la libertad porque esta es la verdad. Entonces, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, sobre el cristianismo, ¿sí? El cristianismo es verdad que hay mucha gente, como decíamos, que se llama cristiano, pero la diferencia del cristianismo con el verdadero cristiano está, como tú decías, en tener la vida de Dios en nuestro interior, ¿sí? Y esa vida produce en nosotros algo orgánico, que es el amor. Dios es amor, ¿sí? Y ese amor se expresa a través de los frutos del Espíritu. Como tú decías, el cristianismo es la única realidad y verdad del universo donde podemos ver una revelación como la que Jesús hacía desde una cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonaba a sus propios enemigos y Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos y eso no lo puede hacer nadie. Tú puedes fingir hacer cosas para tu dignidad o para tu Dios, pero fingir amar a tus enemigos, bendecir a los que te hacen daño y entregarle un vaso de agua y darle de comer al que te está golpeando, eso no lo puede hacer ninguna religión del mundo, solamente la única verdad en este universo, Jesucristo nuestro Señor. Es verdad, como tú decías, Miguel Ángel, que no todo el mundo cree en la persona de Jesús, pero es evidente que en la primera intervención que estuvimos hablando de la evidencia de la existencia de Dios y entre ellas estuvimos hablando de que Jesús fue la mayor revelación que el Dios verdadero tuvo para la humanidad. Jesucristo es la revelación especial. Dice, en otro tiempo yo me revelé a través de profetas, pero en este tiempo Dios me ha revelado a través de mi Hijo. Como tú decías, Jesucristo fue un hombre intachable, perfecto. Como decíamos antes, el mundo, las religiones del mundo tienen a Jesús como alguien poderoso, ¿sí? No solamente por la evidencia de lo que hizo, sino por la evidencia de su vida, ¿sí? Esa vida tan perfecta, esa vida donde recibió prostitutas, sanó corazones enfermos, aceptó a estafadores, ¿sí? Se acercaba a los pecadores. Los demás lo criticaban. Este hombre bebedor, tragón, se junta con prostitutas, con ladrones, ¿sí? ¿Qué ha hecho la religión? Nosotros hoy, la religión lo que ha hecho es apartar a los pecadores y vivir esa vida santa, perfecta, pero Jesús y el cristianismo no es así. Nosotros estamos cerca de los necesitados y Jesucristo está cerca de los necesitados, pero la evidencia clara, como te decía, es que eso es lo que hace el amor de Dios, que nosotros nos demos a los demás como sacrificio para ayudarlos, para guiarlos, para amarlos, para estar con ellos en los momentos difíciles, en los momentos cruciales de sus vidas. Pero no es, el cristianismo no es 4 paredes, 4 sillas, un predicador, un pastor y esta es la religión, ¿sí? El cristianismo es una evidencia de una vida sobrenatural en nuestro interior que va transformando nuestra vida para hacer aquello que Dios ya había predestinado en nosotros. Perfecto. Te voy a coger en la tesitura. No estaba preparado, bueno, estaba preparado, pero no quería decírtelo antes del programa. Y me gustaría hacerte unas preguntas de verdadero o falso. Yo te voy a dar un enunciado y tú me dices
verdadero o falso y por qué, ¿no? La primera es, si una persona es sincera, entonces necesariamente está en la verdad. No, ¿Por qué crees que no? porque muchas personas viven bajo su propia ignorancia, creyendo que es una verdad. Miguel Ángel, quiero decir, no es más necio el que menos sabe, sino el que más cree saber. Quiero decir, el necio en su propia razón se cree sabio, ¿sí? Entonces puedes tener una verdad, como tú decías antes, a media y crees que es la verdad. ¿Cómo te sacamos de esa verdad si la tienes a medias con trozos de verdad? Es imposible. Entonces muchas veces vamos a reconocer antes a una persona que vive en una mentira y lo vamos a poder salvar que a una persona que crees tener la verdad. ¿Sí? Puede estar sinceramente equivocada. Sinceramente equivocada. Buenas intenciones, buenas pretensiones, pero no suficientes para Dios. Sí. La segunda, ¿todo lo que habla de Jesús viene de Dios? No. Porque la raíz de toda idolatría, Miguel Ángel, es albergar pensamientos sobre Dios que son indignos de Él. ¿Sí? Hay mucha gente que habla del Jesús histórico, pero Jesús no es Dios partido en trozos, que puedas comer partes de Él. Esto me gusta, esto no me gusta. ¿Sí? Eso es lo que hace el cristianismo y la mayoría del sector del cristianismo. Claro, ¿Sí? todas las religiones hablan de Jesús. Sí, claro que sí. Entonces no podemos comer solo lo que creemos. Jesús, como decíamos en las religiones, fue un hombre, para ello un filósofo impresionante. Cambió el concepto que esa generación, esa civilización tenía sobre los niños. Él dijo, dejen que los niños se acerquen a nosotros. Cuando en aquella época los niños eran trozos, eran nada, no tenían credibilidad dentro de esa civilización. Él cambió el concepto que tenía el hombre de la mujer. Porque la mujer para esa civilización no era nada, no tenía significado. ¿Sí? Un judío se levantaba y decía, Señor, gracias por no ser un gentil, gracias por no ser una mujer. ¿Sí? Imagínate. Pero Jesús cambió ese concepto. Igual así como cambió el concepto que la mujer tenía del hombre. Así, lo más poderoso, Jesucristo cambió el concepto que la humanidad tenía sobre Dios. Porque Dios abrió el cielo y se reveló a nosotros. ¿Sí? Y vino y nació y estuvo con nosotros, Jesucristo. La tercera, ¿debemos examinar toda enseñanza a la luz de la Biblia? 100%. Y yo soy una de las personas que con sentido común siempre trato a las personas con mucho respeto, ¿sí? Sus experiencias son buenas, pero como decíamos, la sinceridad de tu experiencia no siempre equivalen a tener verdades. Entonces, ¿por qué hay tantas sectas dentro de las religiones? ¿Por qué hay tanto cisma dentro del cristianismo? Porque yo ir al monte fulanico de tal y allí sentir una gloria, ¿sí? Y yo te respeto esa experiencia, pero no la puedes enseñar como una enseñanza que está revelada en la Biblia, porque en la Biblia no hay ninguna enseñanza que vaya a un monte a adorar. Entonces, evidentemente tenemos que tener mucho cuidado de que solo la palabra es la guía que nos lleva a Jesucristo. La palabra en sí no tiene vida si Jesucristo no está en ella. Entonces imagínate, la palabra es un pesebre. Si el niño no está en el pesebre no cumple su función. Por eso cuando Jesús vino a la tierra y miró a los judíos, miró al pueblo, dijo, ustedes creéis encontrar la vida eterna en esta palabra, pero ustedes habéis dejado el espíritu de la palabra y os habéis basado en la letra de la palabra. ¿Sí? Claro. Eso viene expresado muchas veces. Pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? Soy Miguel Ángel Valerón, yo soy hermano de Valerón. Hermano Valerón no quiere decir que sea Miguel Ángel Valerón. O sea, me relaciona con mi hermano por el apellido, pero no especifica la identidad propia que soy yo, o sea, la persona de Miguel Ángel. Muchas veces ocurre lo mismo, ¿no? Podemos vestir de verdad o relacionar porque tenemos ciertos atributos, ciertas relaciones con respecto a una identidad, pero no ser esa persona, ¿no? Es un poco lo que pasa exactamente con Jesucristo, ¿no? Que todas las religiones lo visten de verdad, o que hablan de él, o que existió, que murió en una cruz, pero no conocen realmente al Jesús, ¿no? A Jesucristo, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, yo creo que uno de los déficits más comunes en el mundo cristiano, sí, y en el mundo es el déficit que tenemos de conocer a Jesucristo. Como tú decías, podemos conocer la historia de Jesús, pero no conocer a este Jesús, ¿sí? Podemos conocer a alguien, saber dónde nació, con quién se casó, cuántos hijos tiene, cuándo es su cumpleaños, pero conocerlo es tener una relación íntima con él, ¿sí? Entonces, evidentemente, dentro del cristianismo
hay muchas personas, como tú dices, que hablan de Jesús, hablan de Dios, tienen supuestamente una verdadera enseñanza, una buena doctrina, una buena explicación de la palabra del Señor, pero realmente después no tienen esos frutos, ni tienen esas verdades. Comen a Cristo a media, y Jesús hay que comerlo entero, aunque no nos guste lo que nos dice, ¿sí? Entonces, como tú decías en la primera exposición, puede haber esa persona que te habla de un camino, pero te lleva por el más largo porque hay un negocio. Como tú decías, el cristianismo es lo mismo. Te llevan por verdades que a ellos les conviene para poder ganarse algo, ¿sí? Entonces, yo soy de los que piensa y digo, cuando me preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿De qué denominación eres? Es como si me dijeran, ¿de qué secta eres? ¿De qué religión eres? Entonces a mí no me gusta ponerle epíteto a lo que yo soy ni a lo que yo predico, ¿sí? Porque Dios no se puede meter en un nombre, ni en una denominación, ni en una religión. Dios es el creador del universo, el hacedor de todas las cosas, y no podemos contenerlo en algo tan pequeño como un nombre, ¿sí? Entonces yo, cuando la gente me pregunta, pero tú hablas de Dios, tú haces las cosas, tú tienes que pertenecer a alguien. Yo solo pertenezco a Cristo. Soy un hombre espiritual que ama a Jesucristo, que cree en el Señor, que cree que Dios es el creador de todas las cosas y que tenemos que vivir a Cristo en nuestro corazón. El escenario que pusimos al principio sobre la primera persona, y yo creo que lo que decía Jesús, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? No. Claramente no, ¿no? ¿Cómo podemos saber que esa persona que nos intentaba llevar a ese lugar, a ese destino, no conoce realmente la dirección exacta, ¿no? Ahí podíamos hacer muchas preguntas o llevarle, decir, bueno, te acompaño a ver si realmente sabe. Esto quiere decir, por ejemplo, y una frase que me gusta mucho es, el que sabe, sabe quién sabe, ¿no? Es decir, aparentemente hay una persona que te puede hablar de Dios, que te puede hablar de Cristo, pero a medida que caminas con Él y vas introduciéndote en la palabra, en la interpretación de la palabra de Dios, cómo vive sus frutos, te das cuenta que anda ciego, ¿no? En cuanto a esa realidad, ¿no? Sí, evidentemente. Yo creo que esa es una de las verdades que está pasando en el cristianismo, ¿sí? Muchos dicen tener verdades, pero pocos tienen verdades de lo que la palabra nos revela, ¿sí? Entonces, como tú decías antes, hay muchas formas de interpretar el texto bíblico, pero evidentemente, Miguel Ángel, hoy tenemos herramientas, ¿sí? Como la hermenéutica, ¿sí? Como el contexto histórico del texto, ¿sí? Hoy no tenemos por qué salirnos del texto. Hay mucha gente que utiliza los textos fuera de su contexto. Significa, hablo de lo que dice la Biblia, pero después lo llevo a lo que yo quiero enseñar. Y eso es una de las formas que tenemos hoy de dar el mensaje. Pero el mensaje es solo uno, ¿sí? El mensaje es solo uno. El mensaje son las buenas nuevas de una noticia buena que tenemos. Es que Dios se hizo hombre, Él nos quiso salvar y nos salvó, ¿sí? Entonces imagínate, para ponernos en contexto, de que cierta vez había una persona que hizo este experimento, ¿sí? Cogió a un budista, escogió, perdona, a un musulmán, cogió a un judío, un judizante, y cogió a un cristiano. Entonces le preguntó al judizante, si hoy muriera, ¿dónde irías tú hoy? Y él dijo, por el camino de los justos, iría al paraíso. ¿Y por qué? Porque cumplo la ley de la Torá, cumplo el Pentateuco, porque hago ayuno y doy limosna a los pobres. Dice, muy bien. Entonces le preguntaron al musulmán, si hoy tú murieras, ¿dónde irías hoy? Y entonces el musulmán dijo, yo al paraíso. Dice, ¿por qué? Dice, porque amo a Alá, porque cumplo los 5 pilares de un buen musulmán, visito la Meca, doy mi limosna, es obra, ¿sí? Pero cuando le preguntaron al cristiano, le preguntaron, ¿y tú si muriera hoy, dónde estarías? Entonces el hombre dijo, fui concebido en pecado y en maldad me dio mi madre a luz. Dice, yo no sería capaz de estar delante de la presencia del Creador, pero sí tengo que decir que hoy yo iría al cielo. Y entonces el entrevistador le preguntó, no entiendo, es irónico que me diga que fuiste concebido en pecado y en maldad y que no eres digno de estar delante de un Creador y que me digas que vas al cielo. Entonces dijo, porque el mérito de mi salvación no está en lo que yo hago, sino en lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Esta es una verdad constante y patente, pero cuando tú vienes dentro del cristianismo, te obligan a tener una conducta, te obligan a tener una personalidad, te obligan a tener unas verdades, pero no te muestran a Cristo. Cristo no es qué haría Jesús, Cristo es vivamos a Jesús en nuestro interior. Ya no son solamente los esfuerzos humanos para alcanzar a Dios, es que
de todas las religiones existentes, o sea, te saltas un paso fundamental, un requisito fundamental. Por eso decía en Juan, creo que 14:6, dice, el único camino al Padre es Jesucristo. No hay el único mediador entre el Dios y los hombres es Jesucristo. Es decir, no puedo contemplar a Dios, ni alcanzar a Dios, sin el requisito fundamental que es su Hijo. Porque nosotros somos la expresión de Él. El Padre solamente nos ve con amor a nosotros a través de su Hijo, porque ve a su Hijo, no porque nos ve a nosotros. Así es. Porque tengamos mérito por ello, ¿no? Y esto es muy importante que me gustaría que lo resaltaras, ¿no? Ya no solamente lo que comentaste en cuanto a esfuerzos humanos, buenas obras, portarme bien, ser buena persona para que Dios tenga misericordia de mí. Es que eso no vale para nada. O sea, no te puedes saltar a el requisito fundamental que es Cristo, que es Jesucristo en tu vida. Es el único que da salvación. Por eso murió en la cruz. Porque entender el sacrificio de la cruz es muy importante. Porque a veces eso es una de las cosas que a mí me faltaba interpretar, sobre todo cuando era más joven, en los primeros años de cristianismo. ¿Por qué había muerto en la cruz? Claro, ahora entendí que la cruz es el camino al Padre. Era el requisito que necesitaba para reconciliarme con Él. Por tanto, sacar a Cristo de lo que es no entender lo que supone y lo que significa la cruz realmente, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, creo que tendríamos que hacer dos podcasts en esas dos premisas que ha hecho, ¿sí? En la segunda de la resurrección y en la primera de que no es por medio de esfuerzo. Bien. Porque sobre todo, perdón, todas las religiones que no contemplen esto... ahí iba a ir ahora mismo. Hay que denunciar y hablar en voz alta lo que la Biblia denuncia, ¿sí? Y muchas veces los cristianos, los verdaderos cristianos, callamos lo que hay que gritar, que la Biblia dice que hay que gritar, y gritamos lo que la Biblia dice que tenemos que callar. Y yo hoy quiero denunciar que no todas las religiones del mundo te llevan a Dios, porque esto ha sido un pensamiento, una corriente de pensamiento sutil para que todo el mundo esté contento donde está. ¿Sí? Todas las religiones nos llevan a Dios. Algo tienen de Dios. No, el Señor es claro en la palabra del Señor, ¿sí? Las religiones, entendamos bien, todas las naciones de la tierra fueron puestas por Dios. Dios es el Padre de todo espíritu, pero también el Padre de todas las familias de la tierra. Y tenemos que tener en cuenta que Él ya se nos ha revelado y que no todas las religiones te llevan a Dios. Eso es lo primero. Solamente Jesucristo. Como tú has dicho, dice la Escritura, dice, solamente hay un nombre dado a los hombres para que todo aquel que quieran ser salvos, sean salvos. Jesucristo. Porque el rostro humano de Dios en esta tierra es Jesucristo, nada más y nada menos. Jesucristo es el único que nos puede revelar al Padre. Jesucristo es la palabra exhaustiva del Padre. La única expresión que nos puede mostrar quién es Dios, cómo se mueve Dios y qué quiere hacer Dios. No hay otro hombre, ni tampoco hay otra verdad en la humanidad, ni en la historia de la humanidad, donde nos puedan mostrar al Creador revelado tan clara, tan nítida y tan verdaderamente, sino Jesucristo. Porque Dios lo que nos pide, bueno, no sé qué piensan de esto, es tener discernimiento espiritual, ¿no? En Primera de Tesalonicenses dice examinarlo todo y retener lo bueno. Retener lo bueno es Cristo, ¿no? Si lo contemplamos de la perspectiva que lo estamos analizando. Ahí nos está indicando Dios que tenemos que examinar, tenemos que buscar, tenemos que reconocer para que podamos ver la verdad, ¿no? Para poder ver a Cristo realmente desde un enfoque mucho más profundo y espiritual de todo lo que estamos hablando. Sí, Miguel Ángel, yo creo que es fundamental tener el discernimiento en este tiempo, ¿sí? De poder, como tú dices, reconocer a Jesucristo, ¿sí? La palabra del Señor nos muestra que Dios se reveló al hombre desde el antaño, ¿sí? A través de los patriarcas, a través de los profetas, los reyes, la historia que tenemos revelada y escrita en la Escritura, y que hoy en las personas ese discernimiento no lo tienen porque no tienen a Jesucristo como el centro, ¿sí? Jesucristo como la única realidad y verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el mundo está predicando del cristianismo sin la persona de Jesús, como decíamos hace unos minutos, y necesitamos volver a repensar nuestro cristianismo poniendo a Jesucristo en el centro de nuestras verdades y con el discernimiento que solamente Dios puede darte, comenzar a discernir qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Una de
de las premisas que yo siempre comparto con la gente que tengo a mi alrededor, Miguel Ángel, es que sé que no quiero repetir, ¿sí? Sé que no tengo que volver a hacer, pero sí necesito buscar ese discernimiento de saber lo que Dios quiere que yo haga. Y sabemos mucho sobre Él a través de la Escritura. Y es posible que una persona tenga buenas intenciones, pero aún así guiar a otra persona estando equivocado. Y te planteo el escenario de la primera persona que comentábamos al principio, ¿no? Tenía buenas intenciones, pero no tenía conocimiento de realmente dónde se encontraba la verdad, ese camino eterno que nos ofrece Jesucristo. ¿Vale? Podemos estar llevando a personas realmente al error, ¿no? Y esto es importante entenderlo y aclararlo bien. No basta saber cosas de Jesús, no basta tener conocimiento, cierto conocimiento, algo de la Biblia, para guiar a otra persona, ¿no? Y en el punto de vista de las religiones, de los religiosos, de las distintas denominaciones, tantas que hay, que yo creo que esto ha sido uno de los grandes errores, ¿no? Es decir, el desconocimiento de quién es la persona de Jesucristo, qué es lo que ha venido a buscar este mundo, qué propósito tiene con el hombre, ha hecho que existan, por lo que hablamos el otro día, más de 45.000 grupos cristianos distintos, ¿no? Por enmascarar toda la verdad a través, pero no encontrar la verdad. Porque cuando hablamos de la persona de Jesucristo, todos tenemos una sola voz. Todo el cristianismo tiene que tener una sola voz, una sola iglesia, que es estar en Cristo. Amén, sí. Tengo varias cosas que compartir con la pregunta que me has hecho. Evidentemente, no todo el mundo lleva a los demás a Cristo, por lo que tú decías, sí, porque tienen sus diferentes ideales. La palabra es clara cuando dice: muchos predican por envidia, otros por dinero, otros por fama, sí, pero solamente los verdaderos hijos de Dios, sí, son los que predican a Cristo por la vida que Cristo está operando dentro de sí mismo. Tengo que decir, Miguel Ángel, que cuento testimonios de lo que vivimos nosotros dentro de la casa espiritual, dentro de la iglesia de Cristo, y es que a nosotros no nos gusta ni controlar ni manipular a la gente, ¿sí? Y ni obligar a la gente a hacer las cosas, sino que intentamos mostrarle a la gente un camino más excelente, y es la vida del Espíritu. Cuando yo a una persona tengo que decirle algo que yo sé que Dios quiere que esa persona haga, nunca le digo Dios dice que haga, siempre le digo ora a Dios, busca al Señor. El Espíritu Santo es el discernimiento que hablaba antes, ¿sí? El Espíritu Santo habla. Él habla a las personas. No necesita ser un hombre entendido en la Escritura, ni un hombre que lleva años para conocer a Cristo. Dice la palabra del Señor, dice: pídanme sabiduría y yo la entregaré. Está a la disposición de todo el mundo. Es verdad que no todo el mundo va a saber escuchar la voz de Dios tan clara, pero Dios habla. Para eso están los demás hermanos, ¿sí? O las demás personas cerca de ti, para poder conducirte, guiarte, ¿sí? Pero siempre Dios, cuando te hable, te va a llevar a la libertad. Entonces yo veo inaceptable, ¿sí? Y esto no lo aceptamos porque es realidad, de que dentro de la congregación, dentro de la iglesia o dentro de la casa espiritual, ¿sí? Tú puedes ser una persona que busca a Dios, que cumplas con venir a las reuniones, que diga amar a Dios, que en algún momento llores cuando escuches una alabanza, que en algún momento quieras ministrar o ayudar a otra persona, y que después tú tengas falta de perdón, tengas rechazo, tengas pleitos con algunas personas, ¿sí? Porque no es que no puedas vivirlo, podemos vivirlo. Yo constantemente tengo esa tentación de vencerlo. El problema está en que tú aprendas a vivir en esa situación diciendo que eres cristiano, porque Cristo es amor, y el verdadero amor echa fuera todos los temores, lo acepta todo, lo soporta todo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que intentamos es vivir una realidad verdadera del verdadero cristianismo que la palabra nos muestra y que el Espíritu Santo nos revela. Cuando Cristo partió a los cielos, ¿sí? Porque Él tiene que volver, dejamos claro esto, dijo: os dejo al Paracleto, al Ruach. Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué significa la verdad? Cristo, como tú dices antes. Y Él os llevará al corazón del Padre, y en el corazón del Padre encontraremos a Jesucristo. Pero, Miguel Ángel, algo poderoso. Pero cuando encontramos a Jesucristo, ¿sabe a quién nos encontramos? Nos encontramos a la iglesia de Cristo. Si dice amar a Dios, pero no ama a tu hermano, o no ama a la humanidad, está en contra de supuestamente esa verdad que ha encontrado. ¿Qué es la realidad de la verdad de la vida? Pues cuando tienes esos frutos de amar incluso a tus propios enemigos, de bendecir. No podemos suplir todas las expectativas que
el mundo tiene de uno mismo, porque evidentemente yo no puedo agradar a todo el mundo, Miguel Ángel, ni puedo satisfacer los deseos que tienen la gente sobre mí, pero sí mi deseo es que todo lo que yo haga, lo haga por medio del amor, por medio de la vida de Cristo en mi corazón, y que intente hacer el bien a todo el mundo. Sí, sobre todo en ese planteamiento que haces es importante, porque se me acaba de ocurrir algo hablando del discernimiento espiritual. Imagínate que llega una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, que está empezando en el cristianismo, que quiere conocer más, y esa persona dice, pues bueno, voy a hacer esto porque Melchor me dijo que hiciera esto, ¿no? Exacto, sin tener el conocimiento de la palabra, que muchas veces estás en contra de esta situación. Es lo que Dios nos pide, discernimiento. Esa respuesta que tú le has dado a esa persona, bueno, es llevarla a las Escrituras, y te doy esa respuesta porque lo que Cristo nos habla en esa Escritura, y contrastamos la Escritura, por eso la importancia de estudiar, escudriñar. Escudriñar quiere decir profundizar, buscar con los propios hermanos de la iglesia, con los más avanzados y más maduros en el conocimiento de Dios, distintas no fuentes, pero sí poder llegar a un consenso de decir, oye, lo que me dijo Melchor, en base, se corresponde, o podemos contrastarlo en la Escritura, lo que realmente, porque esa es la verdad, buscar la verdad. Porque esto es un tema también dentro de la propia religión que nos encontramos. Es que vamos a organizarnos desde el punto de vista religioso del cristianismo, de las denominaciones. El catolicismo me dijo que hiciera esto. Los evangélicos me dicen que hicieran esto. ¿Dónde está la verdad? Podemos ver un sucedáneo de la verdad, que todas las respuestas parecen verdad, pero tiene que haber una sola verdad. Es decir, que es aquella en la que Cristo se siente revelado. Por eso tú dijiste algo muy importante. Ora, que también es la parte fundamental de encontrar la verdad. El Espíritu Santo te va a mostrar por ese discernimiento de realmente cuál es la decisión que tienes que tomar. Si, por ejemplo, en el perdón hablamos, oye, no sé, una cosa que sea realmente grave, pues un familiar mío me engañó, mi pareja, es una situación difícil de perdonar, ¿no? Es decir, pues tienes que perdonarla, ¿no? Tienes que perdonarla porque nos vamos a la Escritura, porque Jesucristo realmente te va a dar el discernimiento espiritual y te va a dar el amor suficiente, que necesita un proceso, que todos hemos pasado por las situaciones del dolor. Y yo creo que esto es de lo más difícil de llevar desde el punto de vista cristiano, ¿no? Es decir, aquellos que empiezan, ¿cómo puedo perdonar a alguien con el dolor y el daño que me hizo, ¿no? Te he hablado de muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que me has entendido muy bien. Perfectamente. De cómo encontrar, ir acotando el espacio para llegar a la verdad, claro, a lo correcto, ¿no? Vale. Perfecto, sí, Miguel Ángel. Mira, por ejemplo, los católicos te dicen una verdad, los protestantes te dicen una verdad, los evangélicos te dicen una verdad, y la iglesia fulanica de tal te dice una verdad, ¿sí? ¿Y tú cómo sabes que es la verdad? Por los frutos, como decíamos antes. Entonces, yo entiendo de que haya muchos líderes, ¿sí? Muchas personas a cargo de responsabilidades que guían al pueblo, ¿sí? Hacia una realidad y una verdad. La verdad está escrita en la palabra, pero como tú decías, mucha gente puede malinterpretarla. Pero ¿dónde podemos llegar? A que muchas personas tienen sus propios razonamientos, sus propias verdades. Por ejemplo, sobre el perdón que hablaba. Hay personas que dicen esta palabra, dice yo tengo razón, pero es que en el cristianismo los pleitos no los ganan los que tienen razón, sino los que más aman. Porque el Dios Todopoderoso fue hecho hombre y la propia humanidad que fue creada por Él, para Él y en Él, lo llevó a la cruz y lo llevó a la muerte, aunque esa muerte y esa cruz fue la salvación del hombre, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, cada uno tiene su propia razón. Ahora, diferencia entre perdonar y reconciliar. Yo puedo perdonar, lo importante es lo que hay dentro, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos, a perdonar a los que nos hacen daño, pero después está la reconciliación. Hay a veces que no te vas a poder reconciliar, pero sí tienes que perdonar en tu interior. Y una de las cosas más difíciles que tenemos es que mucha gente finge amar o finge que no tiene nada con el prójimo, pero en su interior. Y lo que a Dios le afecta no es lo que tú muestres externamente. Eso hablábamos al principio que es religión, sino lo que tú tienes interno, porque Cristo está en tu interior. Amén. Pues yo creo que ha sido interesantísimo el programa de hoy. Se me ha hecho bastante corto, creo que llevamos aproximadamente casi una hora. Pero hay tantas preguntas. Ahí
en mi interior un deseo de conocer más, ¿no? Yo creo que vamos a ir adentrándonos poquito a poco en cosas más profundas, ¿no? Y bueno, querías decir algo. Sí, Miguel, solamente quiero, como sé que hemos pasado, porque hablando de Dios se nos pueden pasar los días, quiero culminar de alguna manera, que si tuviéramos que saber, sí, hay una frase que dijo ciertamente un escritor que dijo, si Dios fuera mentira, dice, el mayor invento que el hombre pudo tener fue Jesucristo, fue Dios, ¿sí? Con esto quiero decir que Dios no es ninguna mentira, pero si fuera, sería lo mejor que el hombre podría haber inventado. Pero quiero decir esto solamente. Miguel Ángel, recuerda esto, y no sé si el oyente va a poder entenderlo, ¿sí? Pero Jesucristo no vino a traer una religión o una verdades perfectas, ¿sí? Jesucristo, si fuese sido mentira, no hubiese muerto en una cruz, donde todo el mundo se reía de él, donde casi desnudo estaba crucificado, donde le pusieron clavos en sus manos, clavos en sus pies, donde le metieron una lanza en su costado, donde le pusieron una corona de espinas, ¿sí? Jesucristo no hubiese mostrado esa parte de él, donde dijo, tengo que morir. Pero él murió y así rescató a la humanidad. ¿Qué invención es la de que hombres se inventen a un Dios todopoderoso que dice perdonar pecados? Porque perdonó pecados, sanó a enfermos, transformó familia y después muere en una cruz. Porque su muerte trajo la remisión y su muerte trajo la resurrección. Y su resurrección traerá a Cristo de nuevo a la tierra. Pues muchísimas gracias, Melchor. El próximo programa de la semana que viene seguiremos tratando todos estos temas tan interesantes. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos, por estar ahí. Como siempre decimos, no buscamos suscriptores, no buscamos likes, simplemente queremos mostrar el camino a la verdad de la vida. Queremos expresar, ¿no?, lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay un anhelo y una necesidad de poder contar, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ve y cuenta con las maravillas que Dios ha hecho contigo. Todo este programa nació de un deseo personal, de la intervención del Espíritu Santo y de Dios y de Cristo. Ve y cuenta, habla, y ese es nuestro objetivo, nuestra intención. Me gustaría que nos acompañara, que sigan acompañando la semana que viene con distintos temas, todo relacionado con Cristo, y que nos pudieras también escribir en los comentarios, que te pongas en contacto con nosotros, si te gustaría que habláramos de algo en concreto, estamos dispuestos a ello. Recuerda que somos iglesia, aquí es los que estamos en Cristo, para tenderte una mano y para poder ayudarte en todo lo que necesites. Y si estás pasando por momentos de dificultad, de situaciones difíciles y complicadas, la mejor receta, lo que mejor puede llegar a tu vida, transformar tu vida, es Jesucristo, como lo hizo con nosotros. No somos parte de una institución, no lo hacemos por ningún interés y sin ánimo de lucro, es por un mandato, desde el primer momento en que comenzamos con los programas de radio y los podcasts, había un deseo en mi corazón, un deseo, sino que el Espíritu Santo necesitas contar a lo largo de todos estos 30, 35, 40 años que llevas de cristiano, todos esos procesos, al punto en el cual ha llegado en esa madurez espiritual gracias a la intervención del Espíritu Santo. Hay muchas personas que tienen que escuchar de que yo voy a dar vida y vida en abundancia a todos aquellos que quieran doblegar sus rodillas, abrir su corazón para que yo pueda entrar. Y eso es lo que realmente queremos, mostrarte a Cristo, al dador de la vida. Hasta el próximo programa, gracias Melchor, y ha sido un placer.